Muy de mañana despierta París la canción de Notre Dame. Redoblan campanas por el Sena gris, suena el son de Notre Dame. Sus campanas que a veces son truenos y otras veces parecen cristal. Y siempre será el alma de la ciudad su canción. El son de Notre Dame. Escuchad, son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes. Porque, ¿sabéis? Ellas no tañen por sí mismas. ¿Ah, no? No, Bobito. Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo? Chitón. Clopi nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo. Esta es la historia que empieza en los muelles de noche en Notre Dame. Nos descubrirán. Calla, chiquitín. 4 asustados gitanos se acercan sin ruido a Notre Dame. 4 monedas por traeros hasta París. Pero van a caer en la trampa y ante ellos altiva verán una horrible figura de voz más oscura que el sol. El juez Claude Frollo. El son de Notre Dame. El juez Frollo lucha contra vicio y corrupción. Ve pecado en todo menos en su corazón. Llevad esa chusma gitana al Palacio de Justicia. ¿Tú qué ocultas ahí? Sin duda es mercancía robada. Quitádsela. Ella huyó. ¡Recojo, Sagrado! ¡Nos acogemos a Sagrado! Un bebé. Un monstruo. Gritó el archidiácono. Esto es un demonio atroz. Lo devuelvo al infierno a donde pertenece. Mira qué sangre inocente has vertido a los pies de Notre Dame. Soy inocente. Ella corrió, yo la perseguí. Vas a matar a ese niño también a los pies de Notre Dame. Mi conciencia está Tú tranquila. podrás engañarte a ti mismo, defender tu inocencia en tu clan, mas no tiene perdón la maldad de tu acción, porque hay 1000 ojos hay en Notre Dame. Frollo el déspota notó quebrarse su altivez. La punzada del temor sintió por una vez. ¿Qué debo hacer? Criarle, cuidarle, como si fuera vuestro. ¿Qué? ¿Deberé cargar con este deforme? Está bien. Pero que viva con vosotros en vuestra iglesia. ¿Vivir aquí? ¿Dónde? Donde sea. Yo te esconderé donde jamás sepan de ti. Tal vez en el campanario. Y quién sabe, el Señor tiene caminos inescrutables. Tal vez algún día pueda hacer algo por ti. O tú por mí. Y Frollo le puso al niño un cruel nombre. Formado a medias, significaba Quasimodo. No, nunca las gentes adivinarán en el son de Notre Dame quién será hombre, quién monstruo será. Suena el son, 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 son.